fíjese que yo empecé a buscar la palabra cumplimiento. Y fíjese que me llamó la atención porque hay un cumplimiento, o sea, hay algo que ya está nombrado de parte de Dios para que las cosas empiecen a cumplir. Es decir, por ejemplo, donde yo estaba leyendo es aquí, mire, en Lucas capítulo 1. Y la palabra que a mí me llamó la atención es en el versículo 45, donde dice, bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Y es que aquí, esto se lo dicen a María. Si empezamos a ver, aquí, mire, María visita a Elizabeth. Para que podamos entender más o menos el contexto, leamos el versículo 39, mire, dice, en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Yo me quiero detener un poquito acá. Dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero a mí la Biblia me dice que no estaba llena del Espíritu Santo anteriormente. ¿Amén? ¿O dice su versión algo diferente? No. Entonces mire, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Es decir, María, incluso ni María, ¿verdad? Teniendo a Jesús en su vientre, no estaba llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recuerde que ni tan siquiera el Señor estaba lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Sino Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es hijo de Elizabeth. O sea que ahí se juntaron las dos hermanas embarazadas, ¿verdad? Las dos se juntaron porque eran familia, eran primas, creo yo, ¿verdad? Y entonces viene y saltó, pero el que saltó en el vientre fue Juan, ¿verdad? Porque mire, ahí dice, Elizabeth oyó el saludo de María, escuchó la voz de María, pero mire lo que pasó, la criatura saltó. ¿Qué criatura? Juan el Bautista. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que cuando dice bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Y qué le dijeron a María? ¿Qué le dijeron a María de parte del Señor? Fíjese bien, ¿a dónde lo quiero llevar yo? Quiero que me capte la idea. Miren el versículo 26, donde el anunciamiento de Jesús. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José. No crea que ahorita vamos a empezar a ver el nacimiento, ¿va? No. Que el Señor reprenda eso, ¿va? Ni que está, bueno, eso, recuerde que esto no es de nosotros, ¿va? Pero yo lo que le quiero dejar bien claro es que y este no es el tema de explicar el nacimiento de Cristo no es el tema, sino que a mí, esto va a ser para después, sino que el cumplimiento, lo que se le dijo a María. ¿Pero quién se lo dijo? Gabriel. Y el ángel Gabriel es un ángel, hermano, mensajero, ¿verdad? Y le dije, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Entonces, la palabra cumplimiento, ¿qué entendemos por cumplimiento? Aquí ya me pusieron un piano, y ahí estaba la pizarra ahí. ¿Qué entendemos por cumplimiento? Cumplimiento es algo que se va a dar en su momento debido, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a usted le dijeron, usted va a ser
ciudadano residente de este país, no fue residente ni ciudadano, por ejemplo, el día siguiente, ¿verdad? Sino que le tuvieron que decir, usted ya está aprobado. Entonces, cuando lo aprueban en algo, en el trámite que usted está, y hay un cumplimiento, que eso se va a cumplir, pero se va a cumplir cierto tiempo, ¿verdad? Todo lo que quisiéramos que fuera así como el McDonald's, ¿verdad? Puro drive-thru, pero no es así. Todo tiene un proceso, todo tiene paso 1, paso 2, ¿verdad? Y en el Señor es lo mismo. Porque a María le dijeron, mira, van a ser, ¿verdad? Y le vas a poner, el nombre de él va a ser Jesús. Y dice, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Fíjese qué tremendo. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Hermanos, el reino de los cielos se recuerda cuando viene Juan el Bautista. Y dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que estaba diciendo Juan el Bautista? Que iba a haber un cumplimiento, ¿verdad? Iba a haber un cumplimiento de la palabra. Es que mire, una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien claro es en la palabra profética, ¿verdad? Porque un cumplimiento es la palabra profética. ¿Y cuál es la palabra profética? La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Así dice la Biblia. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Entonces, fíjese bien, ¿qué más dice ahí? Y dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que yo soy virgen. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿verdad? Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, acá dice, y aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. O sea que ya en su vejez. Miren, hermanos, mire, esto es bien importante porque tanto María como Elizabeth, ¿verdad? Lo voy a poner así. Eran estériles. Perdón. Elizabeth, porque, sí, ¿sabe por qué? Es que aquí es bien tremendo esto. Porque ella en su vejez, o sea que antes, ¿por qué no tuvo hijos? Porque era estéril. Amén. Si acaso su papá no me gustó este color. El papá de Juan se llamaba Zacarías. Amén. Y ellos, pues su matrimonio, ¿verdad? Zacarías y Elizabeth. Y cuando le dijeron, hey Zacarías, vas a tener un hijo. ¿Cómo le dio al ángel? Vas a tener un hijo. ¿Y acaso no Zacarías quedó mudo? Se recuerda, por incrédulo. ¿Y qué le dijeron? ¿Cuánto tiempo vas a quedar mudo? ¿Se recuerda usted, hermano Leonardo? Le dijeron que iba a quedar mudo por no haber creído. Le dijeron hasta que naciera. ¿Y cuánto tiempo es eso? Hoy le dijo, y no se te ocurra ponerle nombre, porque su nombre será Juan. Entonces, y esto es para que lo escudriñe, no sé qué hice el marcador, para que lo escudriñemos en casa, porque esto es algo bien bonito, porque entre Juan Bautista y Jesús hay 6 meses de diferencia. Aquí no me va a caber, pero así se lo voy a poner. 6 meses de diferencia. Y mire, aquí nosotros tenemos que detenernos un poco para platicar y explicar bien, ¿verdad? Por qué nosotros creemos que Jesús no nació, ¿verdad? Como lo pinta la gente, ¿verdad? El mundo, en diciembre. Sino que él nace
entre septiembre y octubre. Pero como le digo, eso vamos a tener que explicarlo despacio. Pero antes de llegar al cumplimiento que yo encontré en la palabra, es porque, fíjese bien, a dónde encontré, sí, también acá, en Samuel. ¿Se recuerda Samuel? El profeta Samuel. Se recuerda que él vivía donde estaba el arca del pacto, porque al que habían dejado encargado ahí, ya, ¿verdad? El Señor, él había dejado a Elí y sus hijos que se corrompieran. ¿Se recuerda esa historia? El Señor llama a Samuel. ¿Se recuerda cuando le dice, heme aquí, ¿verdad? Pero fíjese, dice, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y le respondió, aquí estoy. Entonces corrió Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no he llamado. Vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. Y el Señor volvió a llamar, y usted ya sabe, ¿verdad? Yo creo que hemos leído esa parte de la Escritura. Entonces, hasta cuando Elí viene, porque como Elí ya sabía el tono, ya sabía diferenciar la voz de Dios, ¿verdad? Le dijo a Samuel, mira, cuando te vuelve a suceder esto, dile, heme aquí, que tu siervo escucha. Pero no le estaba hablando a él, sino que le estaba hablando a un niño, a Samuel, a Samuelito. Y el Señor dijo a Samuel, fíjese bien cómo le decía el Señor a Samuel, he aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retiñir ambos oídos a todo el que la oiga. Entonces, como le digo, aquí hay un cumplimiento, la palabra profética, las cosas futuras, ¿verdad? Tal y como fue, le leí, ¿verdad?, lo que iba a acontecer con María cuando iba a nacer Jesús. Es un cumplimiento. Pero las cosas, hermano, antes de cumplirse hay un decreto. Todo se basa en decretos. Amén. Porque nosotros, ¿verdad?, nunca quisimos pasar de ser de niños a adultos, ¿verdad? ¿O nunca quiso usted quedar como niño? No, ¿verdad que no? Pero sabíamos que se iba a cumplir tarde o temprano, ¿verdad? Y ahora, mire, ya tenemos, al menos yo, ¿verdad? Parece que fue ayer, dijo, pues ya tengo una gran familia, gracias a Dios. Pero las cosas se cumplen. O sea, hay un así como un cumplimiento, por decirlo así, en el cual nosotros sabemos que el día de mañana vamos a tener que pasar ahí. Exacto. O sea que se va a tener que dar eso, pero nosotros a veces, hermano, a veces cuestionamos cosas porque decimos no estamos preparados. Por ejemplo, el que va a ser padre dice yo no estoy preparado, ¿verdad? Pero ¿quién iba a estar preparado, verdad, para ser padre? Sino que el primer hijo es el que sufre, ¿verdad? Porque así dicen por ahí, que con el primer hijo uno aprende, ¿va? Pero el Señor nos va preparando. El Señor nos va mostrando, incluso a la luz de la palabra. Entonces estaba aquí Samuelito. Entonces viene y le dice Elí, el día cumpliré, dice, fíjese bien, ese día cumpliré contra Elí todo lo que ha hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin. Yo me imagino Samuel, el Señor hablándole cosas grandes, cosas de verdad que solamente un adulto podría entender, y él siendo niño. Pero yo me imagino al Señor, ¿a quién más le voy a hablar? ¿Verdad? Si el Elí ahí anda, ¿verdad? No pone autoridades sobre su casa. Andan los hijos ahí haciendo y deshaciendo. Y entonces, por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio, ni por ofrenda. Samuel se acostó hasta la mañana, entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Por supuesto, si es un niño, ¿verdad? Es como aquel niño que ve,
¿verdad? Alguna escena de terror, ¿verdad? Y no quiere contarla porque le da miedo, ¿verdad? Entonces me llama la atención los cumplimientos, ¿verdad? Y yo creo, hermano, que en nosotros las cosas en Dios se han cumplido, ¿verdad? Porque nosotros cuando decidimos decir, cuando éramos niños, el día de mañana le voy a servir a Dios, o un día voy a conocer a Dios, ¿verdad que no? Pero el día que alguien nos llamó, alguien nos habló y nos predicó a Cristo y nos preguntó, ¿quiere recibir al Señor? ¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo se come eso? Confiésalo con tu boca. ¿Y qué más tengo que hacer? ¿Tengo que pagar algo? No, confiésalo con tu boca. Entonces hay un cumplimiento que Dios nos dejó, hermanos amados, que todo el que en Él crea será salvo. Entonces, ¿cuál es el cumplimiento? La salvación. La salvación, ese es el cumplimiento. Y gracias a Cristo, ¿verdad? Gracias a Cristo nosotros somos salvos. Pero ¿de dónde viene ese cumplimiento? Incluso del profeta Isaías, que dijeron que iba a venir Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? El verbo, por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que el verbo se hizo carne. Y dice que habitó entre nosotros. Entonces, ese es el cumplimiento de muchos de que hay. Pero a mí me llamó Samuel porque dice que, pero Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Samuel, ¿verdad? Elí se le había dado una oportunidad, el cual podía ser como el tutor de Samuel, pero no cumplió. Entonces vino el Señor a ser su tutor, a hacer su cobertura, el Señor mismo, porque Elí había fallado, ¿verdad? Su casa estaba en desorden. Y dice que todo Israel, fíjese, y dice, Samuel creció y el Señor estaba con él, no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Entonces acá, fíjese la edad que Samuel fue llamado. Y yo me imagino a Samuelito, ¿verdad? Como un niño inocente, sin darse cuenta de la magnitud en la cual Dios iba a empezar a usarlo, ¿verdad? De ser juez de todo una nación, ¿verdad? Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, fíjese bien, y todo Israel desde Dan hasta Berseba supo que Samuel había confirmado como profeta del Señor. Por eso le digo yo que la palabra profética tiene su cumplimiento. ¿Cuál es la palabra profética más segura, pastor? La palabra de Dios. Esa es la palabra profética más segura. El profeta tal, no. Él no, sino que la palabra de Dios. Esa es la palabra profética segura, ¿verdad? Porque muchos se nombran, ¿va? Que el profeta tal, que el profeta no sé cuánto, y que todo lo que él dice se cumple y que no sé qué. No. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y por supuesto que venga de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con Samuel? Y fíjense que ya dice, llegaba la palabra de Samuel a todo Israel, pero aquí a mí se me olvidó algo muy importante. Dice que, Samuel creció. Fíjese bien, Samuel creció y el Señor estaba con él. ¿Cuándo el Señor llamó a Samuel? Cuando era niño. ¿Y hasta cuándo se volvió a hacer ese cumplimiento? Cuando creció. Entonces nosotros a veces, ¿verdad? Queremos cosas de parte de Dios rápido, ¿verdad? Así al cuentazo, como dicen allá en Guatemala, rápido. Drive-thru le dicen aquí, va, calentado en el macro y aquí está. No, sino que tenemos que esperar en Dios. Tenemos que saber con todo nuestro corazón que hay un cumplimiento, que la palabra profética más segura viene de parte de Dios y en el cual, ¿verdad? Los planes que Dios va a hacer con nosotros se van a cumplir. De eso no hay duda. Entonces el Señor volvió a aparecer en Silo porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Entonces ahí él empezó a trabajar con Samuel como profeta. Y
Y dice que aquí viene la palabra Ebenezer. Fíjese bien, dice, y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel, y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Y fíjese que Ebenezer, hermanos, amados, valientes del Señor, significa roca de ayuda. Eso es lo que significa Ebenezer. Así que cuando le pregunten, bueno, ¿y qué es Ebenezer? Está en 1 Samuel capítulo 4 y versículo 1. Y significa roca de ayuda. Entonces aquí fue el cumplimiento, ¿verdad? Que empieza el Señor a trabajar con Samuel. Ya como profeta, ya como juez. Por supuesto que él fue aprendiendo, ¿verdad? Conforme el tiempo, porque fíjese, dice, los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Y aquí empieza a tener porque el arca de pacto, ¿verdad? Fue robada. De ahí donde estaba Elí, se la quitaron a Elí, ¿va? Porque pues Elí murió, ¿va? Se recuerda que estaba sentado y se fue de espaldas, hermano. Y ahí quedó. Y es que era un desastre total, ¿verdad? Pero aquí está, mire. Y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo, con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó aquí, que Elí estaba sentado en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad, y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Cuando Elí oyó el ruido de los gritos, dijo, ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. Y el hombre dijo a Elí, yo soy el que viene del campo de batalla, hoy escapé del campo de batalla. Y Elí preguntó, ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Respondió el que trajo la noticia y dijo, Israel ha huido delante de los filisteos. Además ha habido gran matanza entre el pueblo, también han muerto tus 2 hijos. ¿Los hijos de quién? Ofni y Fines. Y el arca de Dios ha sido tomada. Ahí se las quitaron los filisteos, porque recuerde que Samuel dormía donde estaba el arca. O sea que el arca la tenía él. Ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, hermanos, cuando nos deja la presencia de Dios, qué tremendo es, ¿verdad? Qué tremendo es no sentir la presencia de Dios. Y es que la presencia de Dios, hermano, nos da seguridad, ¿verdad? Nos da tranquilidad, nos da paz. Entonces, ¿qué le quiero yo dejar hoy? Es que, hermano, no temas porque, dice versículo 20, porque has dado a luz un hijo, pero ella no respondió ni prestó atención, y llamó al niño Icabod, diciendo, se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo, se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Qué tremendo, ¿verdad? Porque aquí hay una gloria que se llama la gloria Cabot, ¿verdad? Que es una gloria que el Señor nos da, pero este era todo lo contrario, mire. Este es Icabot. Y mire cómo dice, porque el arca de Dios ha sido tomada. Él llamó al niño Icabot diciendo, se ha ido la gloria. ¿Sabe qué significa Cabot? Es una gloria que permanece. Y esto es todo lo contrario. Icabot, una gloria que se ha ido, ya no está. Qué tremendo. Yo anhelo la gloria de Dios, pero para nosotros anhelar la gloria de Dios, hermanos, necesitamos, ¿verdad?, obedecer el cumplimiento de su palabra.
¿Y cuál es el cumplimiento de su palabra? Que todo el que en Él cree será salvo. Amén. Y no solamente se queda ahí, sino que tendrá vida eterna. ¿Verdad? Y luego de la vida eterna, hermano, nosotros tenemos un trabajo, ¿verdad?, arduo, que es poder nosotros, hermanos, alcanzar. Ahí sí que serían las primicias y todo lo que viene. Por ejemplo, recuerde que no es por la fe sin obras está muerta, ¿verdad? Sino que todo lo que nosotros hagamos tenemos que ponerle fe. Fe. Y, por ejemplo, si oramos por un enfermo, ¿verdad? No vamos a ir en, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con fe, sabiendo que Dios va a obrar. O sea, oramos por una familia, por un matrimonio, ¿verdad? Sabemos que Dios va a obrar en ese matrimonio, que Dios lo va a restaurar con la fe que el Señor nos ha dado. Pero entonces, aquí fue tomada la gloria, ¿verdad? Porque Dios, hermano, en Dios está todo, está la gloria, la majestad, y el pueblo de Israel se le fue tomada la arca del pacto, que representa la presencia de Dios, y es así como ellos fueron derrotados, ¿verdad? Y luego, mire, los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer, donde estaba, donde yo les había explicado, roca de ayuda, a Asdod. Y fíjense qué interesante que Asdod significa, recuerda que este es un discipulado. Usted quiere hacer preguntas, haga preguntas, no tenga pena. Mire lo que significa Asdod, devastador. Lugar de Palestina, pero mire, devastador. Ahí fue llevada el arca del Señor. Estaba en Ebenezer, en la roca de ayuda, y fue trasladada a Asdod. Entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón. Hermano, ¿a dónde la llevaron? ¿Por qué? Porque aquellos no tenían temor de Dios, no sabían ni cómo, el lugar de pertenencia donde tiene que estar el arca del Señor. Y la pusieron junto a Dagón, imagínense. A la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Todavía aquellos, sí que, imagínate, estaba la presencia de Dios, se hubieran convertido, ¿verdad? O hubieran analizado, ¿va? Y ¿qué hay acá? ¿Va? Pero es que, como diría el apóstol Luis, la brutencia es infinita. Pero, por tanto, hasta hoy dice que ni los sacerdotes de Dagón, ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón, pisan el umbral de Dagón de Asdod. Y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod, y los desoló, los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios. ¡Qué tremendo! Entonces yo empecé a leer aquí y digo, ¡wow! Para ellos también hubiera un cumplimiento. ¿Pero el cumplimiento de qué? De no obedecer a Dios. De sacar el arca del pacto del lugar de pertenencia a un lugar, ¿verdad?, idólatra, y ponerlo junto todavía, ¿verdad?, al Dios de ellos. Como decir, aquí es tu lugar, va. Pero Dios les mostró a ellos de que el lugar del Señor no era ahí, ¿verdad? Porque mire cómo estaban ellos. Solo el tronco quedaba Dagón. Solo eso quedó. Por tanto, hasta hoy, dice los sacerdotes, ninguno de los que entran en el templo, eso ya se lo platiqué. Y la mano del Señor se hizo pesada. Mire, los desoló. Y en el versículo 7 dice, cuando los hombres de Asdod vieron que le sucedía, dijeron, el arca del Dios de Israel no debe quedar con nosotros. Ahí entendieron, va. Algo está pasando aquí. Yo creo que aquí no nos merecemos tener. Es que, hermano, la presencia de Dios es para aquellos que primeramente la anhelan, ¿verdad? Y recuerda que le dijo el ángel Gabriel a María. ¿Has hallado? ¿Verdad? ¿Qué le dijo? ¿Se recuerda? Gracia delante de Dios. En el Lucas capítulo 1, versículo 45, por ahí está, 44. Has hallado gracia delante de Dios. Bendita eres, hermano. ¿Y si nosotros sabemos gracia delante de Dios? Yo creo que hoy sí halló gracia usted delante del Señor, hermano. Eso no tengo ninguna duda. Se decidió venir acá. Han de haber dicho, ¿a dónde vamos? No sabemos, pero
Ahí vamos a encontrar al pastor Jaime por ahí. Entonces, hermanos, Dios va a cumplir las promesas que ya estableció en nosotros. Porque ya cumplió varias. Porque usted no me va a dejar mentir que Dios no lo ha bendecido. Que Dios no le ha hablado a usted. ¿Verdad? Que Dios, hermanos, no ha restaurado cosas en la vida, por ejemplo, espiritual, ¿verdad? De nosotros. Dios ha hecho maravillas en medio nuestro. Y hay más. Decía, mi pastor siempre decía sobre Raúl Velasco, como decía Raúl Velasco, y aún hay más. Es que Dios, hermano, las bendice. Fíjese que hay cosas, dice la Biblia, ahorita lo vamos a buscar, pero se me vino ahorita a la mente. Hay cosas, hermano, hay bendiciones que nosotros, hermano, dice que nosotros tenemos que creer, decirle las cosas como son, como si fueran. Algo así es, ahorita lo vamos a buscar. Tenemos que creer, hermano, de que si Dios nos ha prometido cosas, hermano, tenemos que decirle al Señor, yo veo las cosas como son, como si fueran. Creo que por ahí va así, algo así va el versículo, pero ahorita se lo voy a buscar. Y es que también eso es un cumplimiento en nuestra vida. Las cosas como son. Esto de la tecnología es una maravilla, hermano. Si no como estas cosas, de ojo no, esas no son las cosas puras, no, tampoco. ¿A dónde están? Ah, sí, ese. Yo pensaba que Maestro blasfeman como si fuesen, exactamente. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se trabaja eso? Por la fe. Si fuesen, vamos a ver, por aquí creo que está. No. Las cosas. No, aquí sí me envió, pero un montón. Creo que está en Timoteo. Las cosas de oro no. Ahí no están. No. Las cosas de vida. ¿Cómo la? Romanos 4:17. Romanos, sí. Romanos 4:17, muy bien. Aquí está, mire. Como está escrito, he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en que creyó, es decir, porque da vida a los muertos, llama, como si existieran. Pero aquí dice... Llama las cosas que no son, sí, como que si fuese. Sí, es que esa es la versión. La Reina Valera dice, he puesto por padre a mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Sí, exactamente. Ese. Es hablando de Abraham. Sí, cuando le Padre de muchos. El padre de la fe. Sí, ese es. Ese es Romanos 4:17. Que llaman las cosas como son. O sea, es decir, nosotros... La Biblia de las Américas. ¿Cómo dice la Biblia de las Américas? Similar. Pero aquí dice precisamente así. Y llama a las cosas que no son como... Sí, ahí es. Las cosas que no son, las cosas que no existen. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros, y eso está hablando también de un cumplimiento, pero ese cumplimiento está aplicado con fe, ¿verdad? Tenemos que aplicarle la fe a ese cumplimiento, porque hay cumplimientos que Dios ya estableció, que solamente tenemos que esperar, ¿verdad? Tenemos que esperar ¿en quién? En nosotros, por nuestro intelecto, no, esperar en Dios, ¿verdad? Pero hay cosas que nosotros... tenemos que llamar a las cosas, ¿verdad?, que no son como si fuesen. Es decir, una gloria futura, ¿verdad? Esa es una gloria futura. Es decir, nosotros creemos, ¿verdad?, que Dios va a hacer cosas grandes en medio nuestro, ¿verdad? Que ahorita somos nosotros únicamente, ¿verdad? Pero yo le digo al Señor, no es que sea
¿verdad? No anhelamos honestamente, porque la Biblia dice que el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Así dice la Biblia, el crecimiento lo da Dios, sino que la gente conozca a Cristo, que venga a la salvación, que venga al arrepentimiento. Porque ¿cómo uno viene, hermano, a los pies de Cristo? Arrepentido, ¿verdad? El arrepentimiento genuino. Entonces, y estas promesas que son para aquellos que creemos. Ahí le dice que Abraham salió sin saber siquiera dónde iba. Sí, Por eso habla de la fe de ese. por eso, Porque él salió sin saber, dice, a dónde él iba. Por eso sal de tu tierra y tu parentela. amén. Y dice que él salió sin siquiera saber. Sí, exactamente, ahí sí que le dio al verdad, buen punto, porque ahí estaba Lot también, su familiar, ¿verdad? Pero el otro decidió irse a Sodoma, pero Abraham le creyó, aunque después también metió las extremidades, ¿verdad? Pero esas son las promesas, creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. ¡Qué tremendo! Yo quiero esa bendición. Así que las promesas se reciben por medio de la fe. Mire, es un regalo inmerecido. Mire qué lindo, mira lo que dice acá. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Es el padre de la fe, como decía el hermano Leonardo. Qué lindo. Entonces, exacto, él no sabía dónde iba, pero el Señor le dijo, bueno, vete para allá, que allá te estoy mandando yo, ¿verdad? Y ahí donde empezó el Señor a hablarle. ¿Puedo dar un versículo? Sí, claro que sí. Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Sí, amén. Salió Hebreos 11, ¿verdad? Sí, qué tremendo. Nosotros también, nuestro cursor, nuestra brújula, ¿verdad? Ese es el Señor, ¿va? Porque Él sabe a dónde nos dirige. Entonces, volviendo otra vez al punto donde estamos con eso del cumplimiento, también dice la Biblia, ahí donde yo le estaba platicando, que Jesús, por ejemplo, Él decía, porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Lucas 22:37. Con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. ¿Es suficiente? Le respondió. Así es que aquí estaba, cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, dice, nada, contestaron ellos. Entonces les dijo, pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo, de la misma manera también una alforja, y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. ¿Pero qué le está diciendo el Señor acá? Porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. ¿En quién se cumplió la ley completa? En Cristo. Él les dijo, veníamos hablando contigo, ¿verdad? Que sobre el mandamiento que el Señor les dijo. Y así se lo resumió. Amar a Dios, ¿verdad? Únicamente al Señor, ¿va? Con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y ahí le dice, con todo. Ama al Señor tu Dios, ¿verdad? Y ahí se lo resumió todo a los maestros de la ley. Y calladito los dejó. Porque ellos, hermanos, ¿sabe cuántos? Creo que son, en total son como 603 por ahí que tienen ellos en todo
todos los mandamientos. Creo que por ahí, si no me equivoco, nosotros conocemos 10, pero en total son como 600 en toda la palabra. Y si lo empezamos a mencionar, hermano, creo que ni el primero empezamos nosotros, ahí nos ponchan de una vez, ¿verdad? Pero bueno, ahí se cumplió, dice que en el Señor se iba a cumplir ¿el qué? Se iba a cumplir, ¿verdad? La voluntad, dice, diciendo, Padre, si en tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga de mi voluntad, sino la tuya. Jesús vino a cumplir la voluntad ¿de quién? De Él. Del Padre, ¿verdad? O sea, Él vino, hermano, desde que le dijo el ángel Gabriel a María, le dijo, hey, se va a cumplir esto en ti. Él va a crecer, ¿verdad? No nacido, ¿verdad? De una manera normal, sino que fue obra del Espíritu Santo. Ahí, hermanos, muchos de los que hablan sobre este tema no han entendido de que en María se puso, ¿verdad? Un esperma, ¿verdad? No terrenal, sino que fue del cielo, sino que Dios hizo, ¿verdad? Como doctor y vino y puso eso en María. Y ay, ¿cómo ella concibió? Porque nunca José va, pero sí, ¿qué pasó? ¿Y cómo qué pasó aquí? Dijo, se preocupó, ¿va? Ya me ganaron el mandado. No, sí, eso, hasta que el ángel también se le tuvo que aparecer a José, le dice, cálmate, va. Esto es obra del Espíritu Santo. El hijo que vas a tener viene, ¿verdad?, de la eternidad, del cual va a ser para ustedes una bendición, va, total. Y ahí después Herodes, que lo andaba buscando para matarlo, va. Se recuerda también que Herodes. Bueno, pero eso es otro tema. Entonces, el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley, dicen Romanos. Este versículo también me gusta. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hay cosas, hermanos, que nosotros, hay bendiciones que nosotros no hemos reclamado todavía. Así como decía el versículo en Romanos capítulo 4, versículo 17, ¿verdad? Que llaman a las cosas que no existen, a las cosas que son invisibles, como que son, ¿verdad? Y esa es la fe, ¿verdad? Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Entonces, con miras a esto. A mí, pues ciertamente recibiré el cumplimiento, sí. El cumplimiento de la justicia es gozo para el justo, pero terror para los que obran iniquidad. Pero a mí me gustó aquí. Aquí hay una gran enseñanza. Aquí capturan el arca y la palabra de Samuel llega a todo Israel cuando Israel salió para enfrentarse. Esto ya lo leímos, ¿verdad? Sí, ya lo leímos. Y aquí llegó a Asdod y luego entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas llamaron y dijeron, han traído el arca del Dios de Israel hasta nosotros para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y es lo que creían. Es por eso que, hermanos, es importante la enseñanza. Es importante, por ejemplo, si viene el Señor y le dice, aquí está la gloria, aquí está mi gloria, ¿qué vas a hacer con ella? Te la voy a prestar, le dice el Señor, 10 días. Y ¡pum!, le mandan la gloria de Dios. ¿Qué vamos a hacer con la gloria de Dios? Hermanos, tenemos que saber qué vamos a hacer. Tenemos que estar preparados, ¿verdad? No solamente, Señor, hoy sí, ¿verdad? Yo quiero tu gloria, Padre, y de repente no sabemos ni qué hacer con ella. Entonces, ¿qué pasó en Ecrón? Mire, ¿qué significa Ecrón? A ver qué dice qué significa Ecrón. Erradicación. El otro, ¿se recuerda qué significaba Asdod? Destrucción, algo así, ¿va? Desolación. Devastador.
Y dicen, y miren lo que decían, y los hombres que no murieron, espérese, por tanto mandaron a reunir a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron, saquen de aquí el arca del Dios de Israel y que vuelva a su sitio. O sea, que estaban así, no, yo no la quiero, tómala tú. Y vuelva a su sitio para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había un pánico mortal por toda la ciudad. La mano de Dios se hizo muy pesada ahí, otra vez. Y aquí, hermano, la mano de Dios es pesada. Lejos de nosotros, ¿verdad? Que esté, hermanos amados, la ira de Dios, ¿verdad? Y dice que los hombres que no murieron fueron heridos con tumores y el clamor de ciudad subió hasta el cielo. Mire lo que pasó. Por no tener temor, va. Y otra vez, aquellos como que, no, tomen, mejor mándenla a Israel, va. Se la enviaron sin necesidad de andar peleando. El arca del Señor había estado 7 meses en la tierra de los filisteos. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos y les preguntaron, ¿qué haremos con el arca del Señor? Díganos, ¿cómo la hemos de enviar a su lugar? Y ellos contestaron, si envían el arca del Dios de Israel, no la envíen vacía. Fíjese bien lo que le dijeron, sino que ciertamente devolverán a Dios una ofrenda por la culpa, entonces serán sanados y sabrán porque su mano no se ha apartado de ustedes. Y los filisteos preguntaron, ¿cuál será la ofrenda por la culpa que le hemos de devolver? Y ellos dijeron, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre todos ustedes y sobre sus príncipes. Y miren lo que hicieron. Y entonces los hombres hicieron así, 2 vacas con crías. Fíjese bien, quiero adelantarme un poquito porque es mucho. Solamente quiero llegar, porque en primer lugar lo que le estaban diciendo eran unos adivinos. ¿Cómo sabían ellos? ¿Verdad? De que así se tenía que hacer. Y los hombres vinieron aquí y tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y la consagraron a Eliezer. Aquí habían aquellos que sabían cómo hacerlo para que guardara el arca del Señor, pero pasó mucho tiempo, 20 años, hermanos, 20 años. Desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Y allí entra Samuel. Entonces Samuel habló a todo Israel, si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, fíjese bien, ahí entró la palabra profética, el cumplimiento. ¿Cuánto tiempo se llevó, hermano, hermana? ¿Cuánto tiempo? Más de 20 años. Pero estaba ahí Samuel, Dios ya lo había llamado. Entonces viene Samuel y dice, quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot y dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Hermano, usted y yo hoy le estamos sirviendo solo a Él. Decidimos venir a servirle al Señor, ¿verdad? Decirle, Señor, aquí estamos. Mire qué lindo esto. Y Él los librará de la mano de los filisteos. Simple. Nada mire. No. Los adivinos andaban pero en la calle, vamos. Lo que tenía que hacer, el arca tenía que estar en el lugar designado. Y el lugar designado de la presencia de Dios es su iglesia. Amén. Es su iglesia. Aquí se posa. Su iglesia no la conforma las paredes, la conformamos nosotros. Y hermano, donde nosotros nos movamos, es ahí donde la gloria de Dios también se va a mover. ¿Sabe cómo? Como la nube. ¿Se recuerda que la nube se posaba en el pueblo de Israel? Tenían nube y columna, ¿qué tenían? De fuego. Les daba frío, les daba calor en el día, ahí estaba la nube. Les daba frío en la noche, ahí estaba el fuego. ¿Cómo los tenía el Señor? Y todavía malagradecido,